Saludos, qué bueno estar con ustedes en un episodio más de Elian Verónica desde aquí, desde la diestra. Esta semana quiero compartir con ustedes o generar una discusión respecto a algo que estuvo sucediendo en nuestro país en estos días pasados. Todos sabemos que Puerto Rico eligió a una mujer para el cargo o el puesto de gobernadora. Tenemos a la política Jennifer González asumiendo el puesto y juramentando en estos días pasados. También en estos días pasados vimos que esta celebración o esta toma de posición estuvo de cierta manera empañada por unos sucesos que se dieron desde temprano en la mañana hasta prácticamente en la tarde. Y hoy yo me quiero concentrar específicamente un suceso que ocurrió ese día temprano en la mañana en una iglesia en el área metropolitana, donde se encontraba la gobernadora electa junto con invitados, políticos, familiares y ciudadanos, recibiendo o participando de una misa antes de la actividad oficial de la juramentación. Y no es que quiera hablar de política en este episodio, más bien me quiero concentrar en un suceso que debería de preocuparnos a todos los puertorriqueños, independientemente del partido político o de la afiliación política que usted tenga o profese. Hay situaciones, hay conductas que simplemente deberíamos de observar de cerca y de no respaldar o aplaudir. Y quisiera que viéramos, ¿verdad?, una imagen de lo que estuvo sucediendo en esta iglesia en el área metropolitana, donde se encontraba la gobernadora electa, Jennifer González, junto con un grupo de invitados en esta iglesia y lamentablemente entra una persona que aparentemente llevaba sentada mientras se daba la misa, y comienza a gritar, no se logra entender mucho en el audio, ¿verdad?, que salió públicamente, pero la persona se levanta y comienza a gritar y a hacer unas expresiones dirigidas principalmente a la gobernadora electa, Jennifer González. Y ahí tenemos la imagen, ¿verdad?, del suceso. Seguridad tratando, ¿verdad?, de acercarse a la persona para removerla del lugar. Y quiero que vayamos ahora a un breve video de lo que sucedió en las afueras cuando fue increpada por la prensa presente en los predios de la iglesia. ¡Sin luz! El 21 de enero, sin luz. ¿Por quién? Por culpa de Jennifer. La revolución viene. Puerto Rico, te vamos a sacar a esta cerda. Ella es la razón por la cual no tenemos luz. Ella es la razón por la cual tenemos tantos corruptos. Ella no viene a liderar este país. Ella viene a robar. Eso es lo que viene a hacer Jennifer González. Eso es lo que viene a hacer Jennifer González. Y la revolución empieza hoy. Empieza hoy. No va a durar ni un mes de gobernadora. Porque te vamos a sacar, puta. Es una amenaza directa hacia ella. Eso es una amenaza hacia los PNP. No una amenaza hacia Jennifer, hacia todos los funcionarios que están robando, hacia todos, Rivera Chá, Georgie Navarro, a Edwin Mundo. Te vamos a sacar. Muerte al PNP, muerte, muerte Jennifer. Y no es una amenaza, es una promesa. ¿Cuál es tu nombre? Cuando vemos esto, uno no sabe si reírse o si llorar, una mezcla de ambas emociones. Lo que sí es que uno se llena de pena y uno se pregunta qué está sucediendo en nuestro país, qué está pasando con la juventud, pero sobre todo, qué está pasando con las mujeres jóvenes en Puerto Rico. Esta joven que acabamos, ¿verdad?, de ver este corto video se conoce como Audrey Nix, o ese es su nombre artístico. Ella aparentemente es un tipo de cantante, ¿verdad?, en Puerto Rico, con las líricas, ¿verdad?, a las que últimamente estamos acostumbrados en nuestro país, líricas grotescas, indecentes, llenas de alto contenido de violencia y sexual. Pues Audrey Nix entra a la iglesia a manifestarse en contra de la gobernadora electa, hace las expresiones que acabamos de ver, expresiones que es innegable, no podríamos tratar, ¿verdad?, de dibujarlas o de darle otra connotación que no fuera la de expresiones violentas, de amenazas,
¿verdad? Amenazas violentas en relación a Jennifer González, en relación al partido al que ella pertenece, en relación a otros políticos también. Y yo no me voy a concentrar en que si, ¿verdad?, ese partido político ha sido un partido político corrupto, si han tomado malas decisiones en Puerto Rico, si han dejado desprotegido a los ciudadanos, ¿verdad?, ante diferentes escenarios y situaciones. No me voy a concentrar en eso porque no es el motivo de este video específicamente. Todos conocemos los hechos de los diferentes partidos políticos en Puerto Rico. Así que en lo que me quiero concentrar es en lo que estamos viendo reflejado en nuestro entorno social en la isla. Y esta joven, luego de hacer estas expresiones, trató de decir que en efecto ella no estaba haciendo una amenaza directa a Jennifer González, que muerte al PNP son unas expresiones que ya la utilizan otros artistas y que sencillamente algunos de ellos se han adueñado de esa expresión. Que ella lo que trata de decir es que tenemos que hacer una revolución para sacar a estos corruptos, entre otras cosas, tratando de excusarse, ¿verdad?, luego de ese incidente, que los visuales son claros y las expresiones están incluso hasta grabadas. No hay mucho que decir respecto a eso, no hay mucha explicación que dar que desdibuje o que remueva la intención de esas expresiones. En otro momento, cuando vamos, ¿verdad?, quizás a ocultar un poco más de quién es esta joven, a qué se dedica, qué hace, podemos encontrar expresiones similares de violencia dirigidas nuevamente a la gobernadora electa, Jennifer González. Y quiero que veamos ahora esta imagen, la tenemos en pantalla. Luigi, I got one more job for you. Y se refiere, evidentemente está haciendo alusión a este joven que recientemente asesinó a un alto ejecutivo de una aseguradora en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿verdad?, dándole un tiro en la cabeza. Y ella se expresa en su cuenta que, dirigiéndose al joven que ya estaba, ¿verdad?, bajo custodia de las autoridades: tengo un trabajo más para ti. ¿Terminaste con aquel? Aquí en Puerto Rico tenemos otro. Hay que meterle mano a este otro político o a esta otra figura, y pone la foto de la gobernadora electa. Y entonces uno se tiene que preguntar si realmente fueron expresiones simplemente motivadas, ¿verdad?, por molestia o por coraje, o si en efecto aquí hay algo más. Nos tenemos que preguntar también si esa aclamada, muy importante, libertad de expresión es ilimitada, y si en efecto debemos de permitirle a nuestros jóvenes que den rienda suelta a cualquier propuesta como esta, porque sencillamente son jóvenes y porque están haciendo simplemente una metáfora para lograr un cambio en Puerto Rico. También tenemos en otro posteo de la misma chica, ¿verdad?, a Juan Dalmau, evidentemente expresando que ella pertenece a este movimiento llamado como la Alianza aquí en Puerto Rico, entre dos partidos políticos, el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana, y Juan Dalmau, que representaba la unión de estos dos partidos de izquierda, y muerte al PNP-PPD. De milagro no puso Proyecto Dignidad ahí. Lo que es importante aquí, es a lo que yo me quiero concentrar, es: ¿tenemos un problema entre manos con nuestras jóvenes? ¿Está sucediendo algo realmente en Puerto Rico con nuestras jóvenes, o esto es sencillamente un incidente aislado? Pues mire, le quiero presentar las imágenes también del pasado de la oficina de la Procuradora de la Mujer en Atorrey, donde entraron también un grupo de mujeres, ¿verdad?, llamadas activistas de derechos humanos, grupos que se autoproclaman como defensores de la mujer, defensores de los derechos humanos, defensores de la tolerancia y de la libertad. Y entraron a la oficina de la Procuradora y la mancharon como si fuera sangre, tiraron pintura. En otros visuales se pueden ver ellas gritando, tratando de darle a los cristales, tirando papeles, rompiendo todo lo que había en el recibidor de esa agencia.
¿Y sabe qué? Ahí no habían hombres. No fueron los hombres los que hicieron eso. Fueron mujeres. Mujeres que se hacen llamar defensoras de los derechos humanos. Y entonces, así podemos ver diferentes visuales. Las hemos visto protestando frente a las capillas del Viejo San Juan. Las podemos ver, ¿verdad?, en las expresiones paralizando las avenidas en Puerto Rico. La podemos ver también poniendo a menores de edad a bailar con gestos, ¿verdad?, y con movimientos explícitos sexuales que son de adultos, pero las podemos ver utilizando a los menores de edad incluso para ser algún tipo de proclama o algún tipo de statement para que los ciudadanos y para que los políticos se sientan amedrentados o amenazados y se vean obsesionados o un poco asustados de que tienen que hacer algo porque estas mujeres están destruyendo o están actuando con violencia. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que le estamos llevando a nuestras jóvenes en Puerto Rico para que ellas piensen que la violencia, que los insultos, que la agresividad es un mecanismo legítimo para lograr cambios positivos en Puerto Rico? Eso es lo que estamos enfrentando en estos momentos. Me preocupa y me pregunto también si realmente tenemos más mujeres agresivas en estos momentos en nuestra isla. Porque los últimos visuales y las últimas noticias que salen en el país son de manifestaciones cada vez más agresivas de parte de mujeres. No sé si recordarán también una manifestación de una joven hace unos años atrás en la Milla de Oro intentando quemar una institución, un banco, y esa joven tuvo que cumplir con cárcel por ese tipo de violencia y de manifestación que iba dirigida a causar daño. Y a veces no hacemos, ¿verdad? No conectamos las piezas y no nos damos a la tarea de ir un poco más allá del sensacionalismo y de la noticia y de las malas palabras y de que amenazó a la gobernadora. No nos damos a la tarea de profundizar un poco qué es lo que ha generado que tengamos en estos momentos un activismo social y político tan agresivo, tan preocupante y tan peligroso de parte de las mujeres. Porque por lo menos aquí en Puerto Rico, ese tipo de activismo no se está viendo reflejado en los hombres. Sí tenemos hombres, siguen siendo la población principal involucrados en la criminalidad, el trasiego de drogas, ¿verdad?, en otro tipo de crímenes y de acciones violentas, pero no en este tipo de manifestaciones, por lo menos no aquí en Puerto Rico. Entonces, pregúntese qué es lo que está propiciando el comportamiento de las mujeres, de nuestras jóvenes, en esa dirección. La realidad es que el progresismo, esas ideas que le hemos estado inculcando a nuestras jóvenes, especialmente ideas bajo este manto inofensivo de derechos humanos, de proteger el ambiente, de los derechos sexuales y reproductivos, de la ideología de género, de combatir el racismo y la xenofobia. Ese tipo de ideología nos está trayendo a lo que vemos en estos momentos. Entonces le decimos a nuestros jóvenes que el fin justifica los medios. Que como el fin que ellos imaginan en su cabeza es legítimo, de igual forma sus comportamientos, sus acciones son justificables. Y entonces en el pasado hemos tenido, como fue el caso de esa manifestación en la oficina de la Procuraduría de la Mujer, donde el gobierno y las autoridades decidieron no intervenir, porque son grupos de derechos humanos. Y le permitimos a estas mujeres y a estas personas, a estas instituciones, a estos grupos de activismo político, porque eso es lo que son, salirse con la suya, utilizar la violencia y la manipulación para lograr cambios y los dejamos pasar por la libre. Y aquí quiero mostrarle la respuesta de la gobernadora electa ante los actos de esta joven. En exclusiva, la gobernadora se ha expresado que no va a dejar pasar este incidente y anima y exhorta a las autoridades a que tomen cartas en el asunto y que lo atiendan. Porque en efecto esta persona no solamente entró a una iglesia a hacer este tipo de manifestación, que esos fueron sencillamente actos de violencia colectiva frente a un grupo de personas que vieron y fueron partícipes de todo lo que sucedió allí, sino que ella hizo unas expresiones, no solamente, ¿verdad?, faltándole respeto a la gobernadora, que usted puede diferir
de cómo la gobernadora ha llevado en el pasado su vida política, de las causas que ha defendido y que no ha defendido, de que pertenece a una estructura política que se ha caracterizado por la corrupción. Usted puede pensar todo eso. La pregunta es si es correcto, si es loable, si se debería de permitir en nuestra sociedad que nuestros jóvenes se sigan comportando de esta manera. Y más que eso, la pregunta que debemos de hacernos es si vamos a continuar llevándole veneno a nuestros jóvenes y si vamos a permitir que sean estas organizaciones o estas personas, muchas veces cantantes, ¿verdad?, del medio artístico y también estructuras políticas en particular, que le sigan llevando este veneno a nuestros jóvenes y si lo vamos a seguir promocionando. Esa es la pregunta que usted y que yo nos debemos de hacer. Y si realmente estamos en desacuerdo con esto que nosotros vimos, debemos de preguntarnos si vamos a estar dispuestos a combatir este tipo de mensajes y si vamos a comenzar a enfrentar este tipo de ideología o de ideologías dañinas, peligrosas, perniciosas, que le estamos llevando a nuestros jóvenes. Esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga mientras usted está viendo esta discusión conmigo. Por un lado, tenemos un mandatario, en este caso una mujer, que dice, este comportamiento no se puede tolerar. Este comportamiento de amenaza no va a ser permitido bajo mi administración. Y tenemos también influencers, analistas, entre otros, que se dedican lamentablemente a minimizar este tipo de conducta. Y aquí vemos un claro ejemplo de eso que les estoy hablando. Tenemos a Jay Fonseca diciendo, Jago quiere meter presa a la que le gritó. Y cuando usted ve una imagen como esta, usted dice, wow, el nivel al que llegamos en Puerto Rico, figuras, ¿verdad?, que tienen una amplia proyección en el país, minimizando los actos y el comportamiento de nuestros jóvenes. Como si allí lo que ocurrió fue un simple grito, una simple gritería en un escenario pues que no era para eso. Eso no fue lo que sucedió. Lo mismo ocurrió con la manifestación de la OPM. Nadie se atrevió a meterle mano a estos grupos que se llaman de derechos humanos por las acciones violentas y la destrucción de la propiedad que usted y yo, nuestras contribuciones, mantienen, son servicios que se le da a la ciudadanía. Pero nadie decidió meterle mano a eso. Las vemos también vandalizando, o las hemos visto en el pasado vandalizando, ¿verdad?, las calles y los edificios del Viejo San Juan, pero sencillamente nos quedamos callados. Al otro día vamos y pintamos nuevamente los edificios, tratamos de poner la cristalería nueva a los edificios y a los negocios a los que se les rompió, y aquí no ha pasado nada. Se meten en manifestaciones a obstaculizar el paseo, ¿verdad?, de los ciudadanos que van a cumplir con sus deberes cívicos, que van a ir a trabajar, a llevar a sus hijos a escuela, y eso se aplaude y se permite. Y no es que estemos en contra, ¿verdad?, de las manifestaciones. Hay que manifestarse, sobre todo cuando el gobierno es injusto y establece medidas dañinas para los individuos, para las familias, para la sociedad en general. Pero aquí estamos hablando de un comportamiento más allá de una mera manifestación. Estamos hablando de comportamientos totalmente violentos. Y nuevamente me pregunto por qué están abundando estos comportamientos específicamente en las mujeres jóvenes de Puerto Rico. Los estudios lo que están revelando, y usted simplemente puede hacer un search en algunas de las revistas de salud mental, en algunos estudios de revistas, ¿verdad?, epidemiológicas incluso, donde se demuestra que las ideologías y esta cosmovisión progresista de izquierda lo que trae es infelicidad. Se vende en los centros educativos, principalmente en las universidades, y ahora los tenemos ingresando en las escuelas, como ocurre lamentablemente en Puerto Rico. Se vende como ideologías que traen progreso a la sociedad, que traen paz, que traen estabilidad, que traen la defensa de los derechos humanos, pero nadie quiere decirle qué son derechos humanos, porque el derecho a la vida no está incluido. Así que, pero utilizan esta terminología y este lenguaje para llevar estas ideas a los jóvenes, porque con estas ideas es que vamos a transformar la sociedad. Pero nadie se detiene a armar el rompecabezas y a darse cuenta que ha sido todo lo contrario.
Sin embargo, hay estudiosos, como lo es Catherine Kimbron, que ya han comenzado a traer información de cuáles son los resultados de este tipo de ideas y de cosmovisión que se comienza a aplicar en nuestros centros educativos y que en muy poco tiempo trae estos resultados. No estamos dispuestos a tener esa discusión aquí en Puerto Rico, pero aquí en La Diestra sí la vamos a tener, porque es importante que la gente sepa, como yo he dicho en el pasado, que las ideas, las cosmovisiones tienen consecuencias prácticas en la vida del individuo y en la vida del ciudadano a nivel colectivo, a nivel social. En un estudio publicado recientemente se indica que los trastornos depresivos y la ansiedad está cada vez en marcada elevación en jóvenes que se identifican como jóvenes progresistas o de izquierda o liberales, ¿verdad? Sabemos que el término liberal no vamos a discutirlo, pero cuando hablamos de términos liberales aquí en Puerto Rico nos estamos refiriendo específicamente al término de la izquierda, ¿verdad? O sea, no vamos a discutir de que el libertario, el liberalismo, nada de eso, pero aquí en Puerto Rico se suele utilizar de esa manera. Así que se entiende y se ha notado o se ha registrado específicamente que desde el 2011 específicamente, cuando comenzaron a abundar todo este tipo de discusión respecto a estar despierto a estos crímenes contra la humanidad, crímenes, porque ellos les llaman crímenes contra la humanidad, a estos crímenes, a estas ideologías para hacernos más conscientes sobre el racismo, para hacernos más conscientes sobre el patriarcado, para hacernos más conscientes sobre el daño ecológico que le estamos haciendo al planeta, para hacernos más conscientes de cómo los hombres se han encargado de minimizar y de oprimir a las mujeres, hacernos más conscientes de los derechos sexuales que deben de tener los niños. Ha traído todo lo contrario. Se esperaba que supuestamente se elevara la conciencia de la sociedad y que se lograran fomentar unos cambios que supuestamente trajeran, ¿verdad?, un resurgir de la sociedad, pero que resultó todo lo contrario. Entonces tenemos jóvenes, sobre todo mujeres, cada vez más comprometidas con estas causas, ¿verdad?, progresistas, pero es que estas mujeres también son mujeres cada vez con problemas más fuertes y profundos y elevados de salud mental, problemas en su personalidad, problemas para relacionarse con otros, sumamente infelices. Así que la promesa de ese beneficio a la cultura resultó en un fracaso. Y entonces yo tengo que traerlo porque cuando vemos a esta joven hablando de que vamos a traer la revolución y vamos a sacar a estos corruptos, ¿sabe? Es el momento de nosotros enfrentarnos con nuestros jóvenes y comenzar a llevarle la información correcta respecto a la vida, respecto a las libertades. Sí hay libertades, pero ¿sabe que las libertades no son absolutas? Las libertades vienen atadas de responsabilidades y las consecuencias tienen acciones. Las consecuencias tienen repercusiones reales. Y si tú amenazas a una persona y si tú piensas que que haciendo este tipo de cosas tú vas a lograr cambios positivos, amenazando a una persona de muerte, diciéndole pu, ca y ese tipo de cosas, tú vas a lograr unos cambios excepcionales en el país, pues es sencillamente una ignorancia, una estupidez, pero de alguna manera nuestros jóvenes piensan que esa es la manera de lograr cambios. Y yo lo tengo que mencionar porque esta joven incluso, como vimos en el video, en ese video no, disculpen, pero en otro video donde ella está explicando que ella no dijo lo que realmente dijo y que ella se refería a otra cosa, ella dice que esa expresión de muerte al PNP o muerte a Jennifer González o que se muera Jennifer González es una expresión que ya utilizan los artistas en Puerto Rico. Y entonces uno dice, oh, wow, pues entonces, ¿tiene o no tiene que ver el alimento que estos artistas y estos influencers le están llevando a nuestros jóvenes? Por un lado, estos han sido la niñera de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, porque lamentablemente no queremos reconocer tampoco que los padres han desplazado su responsabilidad. Tenemos muchas tareas, muchas funciones, tenemos muchas metas personales, queremos prosperar, queremos tener mejores carros, mejores casas, pero hemos sacrificado a nuestros hijos ante esta gente que son los que sí se están encargando de llenarle la mente y el corazón. Y como siempre ocurre, de lo que usted se alimenta es lo que usted va a darle a los demás. De lo que usted llene su cabeza es lo que va a salir para afuera en algún momento dado.
Y eso es lo que tenemos en estos precisos momentos. Así que no es solamente echarle la culpa, ¿verdad?, a los artistas o a los políticos, porque en ocasiones también le echamos de todo la culpa a los políticos y nos olvidamos que hay una responsabilidad del ciudadano y de los padres de familia, de los maestros, de inculcar buenos valores, de enseñarles a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes que la vida no es color de rosa, que las cosas buenas necesitan sacrificio, sudor, lágrimas, compromiso, y que nuestros jóvenes se han comido ese cuento. Y de hecho lo tengo que mencionar, tenemos estructuras políticas que se valen de este tipo también de artistas para llevar este mensaje de continua pugna, de continua lucha, de continua agresión contra estas estructuras opresivas, porque así vamos a lograr algo en Puerto Rico. Tenemos que hacer un detente, tenemos que preguntarnos, porque nuestros jóvenes, en especial las mujeres, cada vez están involucradas en este tipo de comportamientos y de conducta. ¿Por qué Black Lives Matter, sus representantes principales fueron mujeres? ¿Por qué este mayoriento de asesinar a nuestros bebés en los vientres maternos son considerados como derechos humanos, como progresismo? ¿Y por qué las mayores advocates de este tipo de acción son mujeres? ¿Por qué las mujeres son las que están en estos precisos momentos, en pleno siglo XXI, las mayores defensoras también de los derechos sexuales de los niños? No son hombres, son mujeres. Y tenemos que comenzar a preguntarnos qué sucedió aquí. ¿Por qué el incremento en las condiciones de salud mental, de depresión y de ansiedad y de infelicidad, especialmente en las mujeres y en las mujeres liberales progresistas? No tanto en las conservadoras. Qué curioso que esas mujeres oprimidas no son tan infelices como las que tienen total libertad. Qué curioso. Son cosas que debemos de comenzar a preguntarnos y debemos de hablarlas en voz alta, sin miedo a pensar, sin miedo a discutirlo. Así que resultó ser que los valores tradicionales, que son los que hemos olvidado o hemos relegado o que hemos tildado de valores opresivos, como por ejemplo el amor a la familia, la práctica religiosa, los hijos, tener hijos, cuidar a nuestros hijos, involucrarnos en las actividades de nuestros hijos, sacrificarnos por nuestros hijos, involucrarnos en nuestras comunidades. Esos valores tradicionales resultaron ser lo que realmente decían. Resultaron darle estructura a nuestra sociedad, resultaron traer progreso a nuestras comunidades. Por el contrario, estos otros valores de libertinaje, de hedonismo, de individualismo y materialismo a toda costa, de ateísmo, ha traído todo lo contrario. Y yo creo que es el momento de que nos comencemos a hacer la pregunta seriamente aquí en Puerto Rico: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a enfrentar esta ideología? ¿Y cuándo vamos a tirarnos a las calles, a las escuelas, a las comunidades, a explicarle a nuestros jóvenes que sus acciones tienen consecuencias, que la vida no es color de rosa, que tú no haces país, tú no haces cultura maldiciendo, amenazando, pintando los edificios, quemando las carreteras? Esa no es la forma en la que tú vas a lograr cambios positivos. Pero es momento de que los adultos nos comencemos a comportar como adultos y comencemos a llevarle la información correcta a nuestros niños. Y yo creo que es momento de que nos responsabilicemos de la información y del alimento que le estamos llevando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y yo creo que aquí todos tenemos una responsabilidad. Los influencers, los líderes comunitarios, los padres, los políticos, los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad. ¿No queremos ver esto? ¿No queremos seguir viendo este tipo de manifestaciones? Pues tenemos que hacer algo al respecto. Y tenemos que comenzar por evaluar de qué nos hemos estado alimentando, de cuál es esa ideología que hemos estado abrazando y que hemos permitido que le colonice la mente y el corazón a nuestros jóvenes. Yo creo que es momento de retomar los espacios y de utilizar lo que tengamos a nuestras manos, el poder que podamos tener en nuestras manos, la influencia que podamos tener en nuestras manos, sin importar el escenario donde estemos o donde nos ubiquen, para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Porque al fin y al cabo, los valores no le pertenecen a un grupo o a una estructura. Los valores, los que creemos en estos valores tradicionales, estamos en todas partes, estamos en todos escenarios y tenemos que hacer nuestro trabajo. Si queremos un Puerto Rico distinto, como dije en el programa pasado, tenemos que comenzar a sudar y a trabajar por ese Puerto Rico que anhelamos y que soñamos.
Comportándonos como jóvenes no lo vamos a lograr. Comportándonos como niños no lo vamos a lograr. Los adultos necesitamos comenzar a comportarnos como adultos y evaluar la ideología y la filosofía que ha hecho que nuestra sociedad prospere y volver a encaminarla y sobre todo sembrarla en la mente y en el corazón de nuestras generaciones jóvenes. De eso depende la prosperidad de Puerto Rico. De eso depende la prosperidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Continuamos y vamos a continuar desarrollando este tipo de noticias, tratando de traer un ángulo distinto, tratando de, ¿verdad?, poner a pensar a mi audiencia de que es momento de reflexionar de que las cosas que estamos viendo en el país no es culpa únicamente de un sector. Todos necesitamos hacernos responsables de lo que estamos viviendo en nuestro país. Así que gracias por estar conmigo en un episodio más. Por favor, les animo, si este contenido a usted le gusta, piensa que es importante, que es una conversación, ¿verdad?, que quizás no es una conversación muy extensa, pero que trae la atención a cosas que debemos de comenzar a reflexionar. Por favor, compártala, envíeselo a sus amigos, a sus familiares, dele like y deje sus comentarios porque son muy apreciados por La Diestra y por mí específicamente. Así que continuamos. Gracias por estar conectados a otro episodio más de Elian Verónica desde La Diestra.